amigos, en este vídeo vamos a hablar sobre el atributo. Veamos. El atributo tiene una serie de condiciones especiales, que son las siguientes. Debemos saber cuáles son los verbos copulativos y diferenciarlos de los verbos plenos. ¿Por qué? Porque una oración con verbos copulativos tendrá de complemento el atributo y una oración con verbos plenos puede tener un complemento que sea el complemento directo. Por lo tanto, es importante a la hora de analizar una oración saber que los verbos copulativos son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Porque, como hemos dicho, oraciones con estos verbos pueden tener un atributo y oraciones que no tienen estos verbos copulativos, es decir, que son verbos plenos, tienen complemento directo. Esto lo he simplificado mucho, porque es un vídeo dedicado a primaria, pero no es exactamente así. Pero para nosotros nos va a valer. ¿Bien? Vale. Entonces, ¿qué es el atributo? Pues el atributo es un complemento de la oración que acompaña a verbos copulativos, como acabamos de decir, e indican estados o cualidades del sujeto. Bien, recordad que los verbos copulativos son importantes, es importante conocerlos, y son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Bien, ¿qué características tiene este atributo? Pues puede ser un adjetivo. De hecho, en la definición nos indica que el atributo nos señala cualidades o estados del sujeto, que se parece mucho a la definición de un adjetivo. Un atributo puede ser un sustantivo o un pronombre. Puede estar acompañado de una preposición. Y la clave, una de las características más importantes de cómo reconocerlo es que se puede sustituir por el pronombre lo. Bien, las características del atributo. Vamos a ver varios ejemplos para saber reconocer el atributo. Es así como se entiende mejor. Bien, vamos a analizar esta oración. En primer lugar, cuando tengo una oración, tengo que localizar el verbo. El verbo de esta oración, Adrián parece muy responsable, sé que es parece, que viene del verbo parecer. Bien, pues señalamos el verbo. Una vez señalado el verbo, si yo le pregunto, ¿quién parece muy responsable? Saldría el sujeto, que es Adrián. Y todo lo demás es predicado. Como podéis ver, pone predicado nominal. La diferencia entre el predicado nominal y el predicado verbal es que los predicados nominales están formados cuando el verbo es copulativo. Y si yo me fijo en el verbo es parecer. De los tres verbos que hemos dicho que es copulativo, ser, estar o parecer, es un verbo copulativo. Por lo tanto, el predicado es nominal. Ahora, si esta oración tiene un verbo copulativo, es muy probable que uno de los complementos sea el atributo. Vale, vamos a ver. Señalo los núcleos del predicado, señalo el núcleo del sujeto y ahora me queda por analizar muy responsable. Bien, si yo sustituyo muy responsable por lo, veo que queda otra oración que es Adrián lo parece. La oración tiene sentido y este lo que estoy señalando aquí hace referencia a muy responsable, por lo tanto se puede sustituir perfectamente sin que pierda el sentido. Entonces concluyo con que muy responsable, si lo analizara, sería un atributo. Cumple varias condiciones. Responsable es un adjetivo, la oración tiene un verbo copulativo y lo puedo sustituir por lo. Por lo tanto, es un atributo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Guillermo es solidario. Sigo el mismo proceso, localizo el verbo es, del verbo ser. ¿Quién es solidario? Guillermo, por lo tanto sujeto. Todo lo demás, predicado. Como podéis ver, vuelvo a poner predicado nominal. ¿Por qué? Porque la oración tiene un verbo copulativo.
Señalo los núcleos del predicado, el núcleo del sujeto y ahora vamos a ver qué es solidario. Guillermo lo es, por lo tanto, lo se refiere a solidario. La oración tiene un verbo copulativo, se puede sustituir por lo. El complemento, por lo tanto, concluimos que es un atributo. Bien. Otro ejemplo. Julio está muy contento. Localizamos el verbo está, el verbo estar, copulativo. ¿Quién está muy contento? Julio, por lo tanto, sujeto. Todo lo demás, predicado. En este caso, vuelvo otra vez con el predicado nominal porque está formado por un verbo copulativo. Y nos queda muy contento. Núcleo. Julio lo está. Podemos sustituir muy contento por lo. La oración sigue teniendo sentido. Por lo tanto, un atributo. Muy bien. Último ejemplo. Vamos a ver qué pasa ahora. Fijaos. Ellas adoptaron un perro. Localizamos el verbo adoptar. El verbo adoptar. ¿Quiénes adoptaron un perro? Ellas. Sujeto y todo lo demás, predicado. Fijaos, en este caso he puesto predicado verbal. ¿Por qué? Porque el verbo no es copulativo. Señalo los núcleos. Ahora, anda, ellas lo adoptaron. Se puede sustituir por lo. Pero cuidado, el verbo no es copulativo. Entonces, en este caso, no puede ser atributo. Pero, y os adelanto contenido, si queréis ver el vídeo del complemento directo, también lo tengo en el canal. El complemento directo también se puede sustituir por lo. La diferencia es que en la oración con un verbo copulativo, este complemento es un atributo, y en este caso, cuando se puede sustituir por lo y el verbo no es copulativo, el análisis es un complemento directo. Bien, bueno, espero haber servido de ayuda con este vídeo explicando el atributo y viendo estos ejemplos que hemos trabajado. ¡Hasta pronto!